Cuando vemos imágenes de Kurt Cobain, mucha gente evoca dependiendo la etapa del colegio donde uno lo conoce, se emparenta, lo amas o lo odias. Esas son las cuestiones principales. Estábamos viendo ahí You Know You're Right, que es quizás el último éxito de la banda, canción que salió 8 años después del suicidio de Kurt Cobain. Y fue quizás la primera muestra de un sinfín de homenajes, negocios también, sobre la figura del hombre nacido en Seattle, que falleció a los 27 años en abril de 1994, y ya han pasado, vamos ya para los básicamente más de 30 años ya, 32 años desde su muerte. Y finalmente aquí tenemos un nuevo libro más de Walter Lescano, hombre que ya entrevistamos hace un par de meses atrás por su libro sobre The Strokes. ¿Cómo estás, Walter? Bien, muy bien. Placer saludarte. Muchas gracias. Voy a decirte lo mismo que te dije en off. Hiciste trampa, encuentro. Porque Kurt Cobain es una persona... Es como Víctor Jara. Es imposible hacer algo malo a Kurt Cobain. Es un tipo tan emocional y con tantas aristas que es imposible escribir feo, y tú escribes muy lindo, pero acá yo te decía, hiciste trampa, igual jugaste a la segura. Te quiero preguntar, ¿qué significa Kurt Cobain en tu vida, Walter? Bueno, muchas cosas. En principio, un ídolo con el cual en los 90 me pude identificar, ¿no? Esta sensación de angustia, de incomodidad en el mundo, ¿no? De deseo de rebelión, ¿no? Contra los monopolios, etcétera. Pero también una cara totalmente contraria a eso, ¿no? Quizás fue el primero de esa talla, de ese calibre de fama, que puso en la mesa de mi casa la palabra suicidio. Entonces tiene estos componentes de yin y yang, ¿no? Como de un alma torturada, pero que hacía canciones increíbles en una época difícil como fueron los 90, pero también mostrando el lado terriblemente dark y abismal de estar en un lugar incómodo, ¿no? Así que tiene todos esos matices. Walter, partimos con You Know You're Right porque es una canción que fue un rescate. Yo lo decía cuando decía, hay obras hermosas como la tuya. Está el libro Más pesado que el cielo, que hablábamos previamente, que habla sobre también el legado, la figura controversial. Estamos hablando de una persona que era un artista, que era emocional, que era un gran poeta, compositor, pero a la vez era una persona con problemas existenciales y con grave dependencia de las sustancias. Hablamos de You Know You're Right porque es una canción que es demasiado literal. Y mira, te voy a pedir vamos a tirar una segunda canción para hacer la contraposición con la que partimos. Escuchemos un poco esta canción. The day's done, I'm having fun. I think I'm done, maybe just happy. Think I'm just happy. Ya, pusimos Dump de Inútero, para una de mis canciones favoritas, pero porque quería hacer la contraposición para debatirlo contigo. Ya han pasado ya 30 años, ¿se puede hablar ahora de esto? Ahí tenemos el ejemplo de una canción que no fue un sencillo, que es de las letras más hermosas de Kurt Cobain. Está la famosa frase, mi corazón está roto, pero tú lo puedes pegar, que se le hace a su señora. En contraposición a la canción con la que partimos, que fue una maqueta dentro de los últimos días del último ensayo de Kurt Cobain, donde no hay tanta prosa. Yo te quería preguntar sobre esto. ¿Cómo tú has visto que se ha manejado el legado de Kurt Cobain? Tenemos ejemplos como el MTV Unplugged, que salió póstumo, de hecho, donde está su obra, él eligió lo que salió ahí, contra las cantidades de B-sides, de libros, de maquetas. Hay hasta grabaciones de Frances Ben Cobain. Todo es un negocio, pero ojo, aquí hay que decirlo, desde el sello, desde los integrantes de la banda y desde su ex esposa. ¿Cómo tú ves el legado? ¿Cómo se ha manejado esta saturación quizás de, ¿cómo se dice?, sacar todo lo que hay dentro de la olla con tal de vender, porque Nirvana sigue siendo popular? Sí, está bueno eso que decís, ¿no? Creo que Kurt Cobain es uno parecido a Roberto Bolaño, ¿no? Es uno de esos muertos productivos, ¿no? Uno de personas que siguen produciendo después de muertos. Creo que también hay algo que nos pasa, que es imposible dejar ir a estos fantasmas, ¿no? Creo que el legado siempre tiene que ver con qué aporta aquello que nos van ofreciendo, ¿no? Por supuesto que es interesante en un momento y después coincido con vos, empieza a ver como un lucro incesante de todo lo que dejaron. Pero creo que hay algo interesante en Kurt Cobain que tiene que ver con
una especie de artista total, ¿no? Era como vos bien decías, letrista, músico, pero también yo sumaría ahí un gran dibujante, alguien que tenía otros intereses. Creo que en ese aspecto se puede pensar en los diarios de Kurt Cobain como quizá su obra más interesante dentro de lo que es lateral a la música, pero central en su construcción como artista. Después también creo que está digo como para pensar algo interesante, el documental que hizo la hija, ¿no? Entonces hay elementos como súper atractivos de poder ir completando la figura con muchos aspectos de Kurt Cobain, ¿no? Creo que en ese sentido también ahora este año sale el documental de Courtney Love, así que ahí se va a ir terminando de completar un poco toda la figura de él. Creo que para Kurt Cobain, si bien él pensaba que estaba acabado en el momento de su suicidio, evidentemente para él era todo futuro. Por eso también hay muchos elementos que se van redescubriendo o descubriendo de él, ¿no? Una de las cosas que yo quería pensar también en él, en este libro, era cómo pensar la salud mental desde el siglo XXI. Alguien que fue el último héroe, digamos, de un tipo de industria que terminó con él, ¿no? La llegada de Internet lo cambia todo. Y yo trataba un poquito de pensar eso, cómo pensar la salud mental y el lugar que tiene hoy en la sociedad, pensando en alguien como él, ¿no? Claro, además estamos hablando de quizás de uno de los últimos bastiones de la cultura popular, es ese concepto de cuando uno es escolar, no sé, pues, nuestros papás se sabían el nombre de los Kiss, de los Ramones, nosotros igual, nosotros sabíamos Sí, sí. Dave Grohl, Chris Novoselic, Kurt Cobain, Pat Smith, uno se lo sabe del colegio, hay una generación que creció acá en Chile, de hecho yo me acuerdo que acá en Chile había una gran anécdota, que cuando estaba internet, muchos de nosotros llegamos a sacar las canciones por unas tablaturas de guitarra que se vendían así como en las librerías, pero que había un gran detalle, que uno miraba los dedos de los videos de Kurt Cobain y decía, el acorde no es el que te enseñaba estas tablaturas de guitarra, era porque Kurt Cobain tocaba en re sostenido y era algo que uno no sabía a los 12, 13 años. Pero claro, estos son los héroes de una generación completa. Eso tocaste un tema muy importante, la salud mental. Te quería preguntar, ¿cómo crees que se ha abarcado, qué se ha aprendido de esto con respecto? Porque hoy en día está muy en boga los últimos años, hay desde hace 5 o 6 años se hablaba de la salud mental de las estrellas Disney, por ejemplo, cómo colapsaban, la actriz detrás de Hannah Montana, de Demi Lovato, y ahora se habla de la salud mental de los integrantes de bandas de K-pop por la presión. Yo siento que tocaste un punto y no se ha tomado los ejemplos como el de Kurt Cobain, por ejemplo. Que ¿te parece que no se ha tocado mucho esa parte del legado de él? Porque él es un ejemplo viviente, es un mártir, lamentablemente, pero él no pudo con la presión y él no tuvo el apoyo que quizás hoy en día sí hay artistas que sí lo tienen y no se ha citado mucho su caso. Sí, sí, está buenísimo esos ejemplos que diste más actuales. Creo que hay tres cositas que podemos pensar en relación a eso. Uno es cuando los artistas se vuelven carne para picadora del mercado, ¿no? Es decir, la industria los usa, los reutiliza y muchas veces los descarta, ¿no? Después de dejarlos sin nada. La segunda cuestión es la posibilidad de diagnosticar a tiempo a alguien que está siendo utilizada de una forma un poco atroz por otra vez la industria y el mercado. Y la tercera cosa es si los artistas están dispuestos a dar todo, a darlo todo, no solamente en sus conciertos, es un disco, sino también en sus redes sociales, digamos, qué queda para la persona que está entregando su arte, ¿no? Y en ese aspecto, Kurt Cobain creo que no fue tan tomado en cuenta, porque claro, parecía que en los 90 las cosas eran distintas, pero por más que nosotros estamos ya a 26 años del siglo XXI, las cosas siguen siendo bastante parecidas, ¿no? Entonces, es tratar de pensar cuáles son los artistas que están poniéndole un freno a esa utilización un poco desalmada que hace el mercado para ir resguardándose. Pero ahí sumaría también a la parte del diagnóstico, es también el uso, digamos, de la farmacología, ¿no? ¿Qué pasa en esa cuestión, ¿no? Y también otra cosa, había una cuestión del famoso problema estomacal que tenía Kurt Cobain y que no podía solucionarlo con nada y solamente la heroína inyectada en sus venas la calmaba, ¿no? Hay muchas cosas dando vuelta ahí, ¿no? Que no fueron solucionadas a tiempo. Creo que ese es quizá el legado médico más importante. Tratar de estar atentos a cuáles son las señales que te van llevando al abismo, ¿no?
Y lo más importante, lo dicen en los libros, lo que hizo Pat Smear, no dejar solo a las personas que tienen problemas, apoyar, no discriminar. Walter, para ir terminando, brevemente, para la gente que quizás no enganche mucho con Nirvana, canción que tú recomendarías de Nirvana, brevemente. ¿Tu canción favorita? Mi canción favorita, Come As You Are, que es el primer hit de ellos, digamos, el primer disco Bleach. Gran plagio también. ¿Libro favorito aparte del tuyo que te recomendarías para que alguien brevemente, que se te venga a la cabeza? Bueno, esto que vos acabas de decir me encanta, Más pesado que el cielo, ¿no? De Charles Cross, me parece que es una puerta de entrada enorme a la vida del tipo, ¿no? Y la última, película o documental que tú recomendarías aparte del de la hija para ir cerrando. Bueno, la película de Gus Van Sant, ahora no recuerdo el título, pero es una película que se ocupa excelente esta sensación de, podríamos decir así, estrella en la cima, pero completamente vacío de significado. Con la participación de la gigantesca Kim Gordon. Walter, te quiero agradecer esta entrevista por estos minutos y acá termino. El chico que moría todos los días y nos vamos a despedir con Nirvana, imagino yo. Y con un poco de energía. Brit del Nevermind, te agradezco esta entrevista. Que estés muy bien, Walter. Muchísimas gracias a vos, lujazo. Y nos vamos con Brit. Y bueno, y después de esta gran canción, si quieres seguir informándose, sigue en las pantallas de CNN Chile para que se siga informando de la mejor forma. Pero acá nos despedimos con la energía, con lo que era Nirvana.